Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre por este canal 69 de Claro Tora TV, el canal que te gusta. Recuerden que tenemos transmisión online en tiempo real a través de nuestro streaming de video, también transmisión en redes sociales, pero sobre todo transmisión en vivo, en tiempo real, ahora mismo en nuestro canal de YouTube con más de 89,000 suscriptores activos y constantes. Hoy tenemos un programa interesante, como anunciamos pues la semana pasada. Hoy es el día de las elecciones en los Estados Unidos y realmente el foco de la atención pública está en este proceso electoral de esta gran nación. Hoy, repito, tenemos un programa interesante, pero vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Abinader Fortunato. Gracias Charlie. Buenas noches, buenas noches. Placer inmenso. Me alegra de verlo bien, mirando bien. Sí, estamos bien. Estamos todavía en la antesala de un proceso, en el desarrollo de un proceso realmente que llama la atención del mundo. Estados Unidos está sobre el mundo. Así es. En la economía, en todas las expresiones. Estados Unidos está en la vida de prácticamente el globo terráqueo desde el punto de vista de sus actividades científicas, académicas, las actividades de la guerra, las actividades del cuidado, ¿cómo se dice? El vigilante del mundo, ¿verdad? Porque Estados Unidos también, como dice Donald Trump, le dice a Europa, oye, paguen más cuartos, si no, no le vamos a dar protección, ¿me entiendes? Tienen que aumentar su chelito. Entonces, bueno, el proceso ha sido muy interesante en Estados Unidos y, lógicamente, los países de este lado de Occidente, América Latina, el Caribe, y muy especial República Dominicana, tiene una relación demasiado próxima con una comunidad dominicana bastante grande en los Estados Unidos y América sus expectativas. A mí me llama mucho la atención el hecho de que ninguno de los candidatos pudieron reproducir una agenda para América Latina y para el Caribe porque casi todo el tema que dominó Estados Unidos, que dominó el proceso electoral, fue el tema de la migración. Pero no se salió de ahí el tema de la migración. Yo creo que es importantísimo que el proceso transcurra bien, aunque sobre él hay todavía muchas aprensiones, todavía a esta hora de la noche, prácticamente cuando está terminando el proceso electoral allá, y las expectativas de los sectores políticos, profesionales de las ciencias sociales, de la sociología, politólogos y eso, han hecho toda suerte de predicciones. Lo que sí parece que está cerrado es que por los próximos días no se sabrá de una vez, quién será el ganador de las elecciones, porque el proceso electoral norteamericano es tan complejo desde el punto de vista de sus instituciones e incluso la parte operativa del mismo proceso. Las votaciones en Estados Unidos no son votaciones directas, son votaciones delegadas ostentadas por representación de comunidades en términos políticos, de comunidades de la propia población, y se actúa por delegados, no como aquí, que se vota por un presidente directamente en las urnas, o por un diputado, por un senador. En el caso de Estados Unidos, la votación es delegada por colegios electorales. Quien gane más colegios ganará. El que gane 270 votos de los colegios, y por eso vamos a tener aquí al doctor Luis Díaz Martínez para seguir abundando sobre el proceso, las expectativas que hay. Y el que gane esa votación que dije, 270 miembros de los colegios electorales, se gana la presidencia en Estados Unidos. Así es que... Bueno, sí, Abinader, ya en esta parte introductoria, aunque el licenciado, nuestro invitado, que tiene amplia experiencia, ha participado
en 15 procesos electorales en los Estados Unidos, es veterano del ejército de los Estados Unidos, también asesor del Partido Demócrata. No va a dar toda la información, pero quería sintetizar por qué razón no es por la mayoría del voto popular, sino por cómo está estructurado, Sí. por los votos de los delegados, como se dice, Sí. porque de esta forma se ha creado este mecanismo en los Estados Unidos para que los estados grandes, con una amplia cantidad demográfica, no apabullen, por decirlo así, a los estados pequeñitos. Entonces, para que haya igualdad de representación, un estado que tiene, por ejemplo, 10 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, compite en igualdad de condiciones con un estado que tiene 1 millón de habitantes. Más o menos esa es la idea, ¿verdad, don Luis? Correcto. Bienvenido, don Luis, a su programa Agenda Libre. Bueno, gracias por la oportunidad. Así que estamos más que, como dicen en inglés, excited, emocionados de participar en esta hora cero en el proceso electoral de las elecciones de Estados Unidos. Don Luis, ¿Cuándo votó Luis? ¿Hizo voto adelantado? ¿Fue allá a votar? ¿Lo hizo por acá, por correo? ¿Cómo lo hizo? No, hay 3 sistemas electorales. El voto por correo, el voto temprano, presencial, y el voto presencial el día de las elecciones. Yo voté voto temprano. Ok. ¿Qué significa el voto temprano? El voto temprano, hay un periodo previo al día de las elecciones, donde una semana antes se puede ir a votar. Desde septiembre hasta finales de octubre se puede ir a votar en los centros de votación, y uno va y vota tranquilito, sin mucha gente, y sale de eso. No coge esas presiones ni nada. No de coge eso. esa presión. Hasta ahora, de los 160 millones de electores que se esperan se contabilicen en esta noche, por lo menos el 50% ya votó por correo o votó temprano. Algunos medios países de Latinoamérica, como en nuestro caso, No, en Estados no hay Unidos. gran extensión. En Estados Unidos la ciudadanía es muy participativa, tiene una conciencia muy política. De hecho, el ciudadano americano vota en base a programas, Ok. no solamente por partido ni por candidato. Hay una conciencia de lo que son los programas y los temas de campaña. Eso es determinante. Por lo tanto, la participación es muy alta y siempre se mantiene sobre el 70 y el 80%. ¿Cómo es el proselitismo político en una ciudad de los Estados Unidos? Yo recuerdo, hace muchos años, yo estuve residiendo en Washington, trabajamos en una estación de radio, en un periódico de los estados de allá de Washington, y yo llegué a participar como medio de comunicación en algunos encuentros que hacían los aspirantes a posiciones. Eran pequeños encuentros en casas de familia, con 20, 30, 40 personas. Nunca vi una caravana, nunca vi una marcha. ¿Cómo se estipula ya el proceso de motivar a las personas que voten por un candidato? Trump ha roto todos los esquemas tradicionales. Sí. De hecho, las caravanas, hay caravaneo ya. Allí en los Estados Unidos. Sí, hay caravaneo de carros deportivos, de carros de golf, de caballos, de autobuses. O sea, ya eso es parte del día a día. Y las manifestaciones multitudinarias en coliseos y en centros deportivos, ya eso es parte. Ya Eso antes no se estilaba. No. Por lo general, déjame decirte, la tradicional política americana comenzaba en la iglesia. Okay. Oh, sí. Y esto viene de la historia de las 13 colonias originales que establecieron Estados Unidos como nación. Entonces, esas 13 colonias, para ser candidato, había que ser miembro bautizado, activo y en buena regla de una iglesia. Y de hecho, hasta el día de hoy, es muy típico que el aspirante político americano no deja de ir a una iglesia a proclamar su mensaje y a dar a conocer su propuesta. Incluso hacer ungido y a orar por él. El que no pasa, dato. especialmente, por eso tú tienes una efervescencia de la población blanca, evangélica, radical, nacionalista, donde las iglesias han hecho sus manifestaciones de apoyo, muy diferente, en otros países. Las iglesias afroamericanas también hacen sus declaraciones de apoyo. Kamala ha tenido que ir a varias iglesias, Donald Trump ha tenido que ir a varias iglesias, porque la campaña electoral comienza en la iglesia. Un dato que vimos en estas elecciones, que Kamala Harris se ha de una forma u otra tratado de beneficiar
de la popularidad de muchos artistas. ¿Influyen esos artistas? Lady Gaga, ¿influyen en el voto? No, Bellón y la J-Lo. Claro que sí, también. esas celebridades, como le llaman, claro que sí influyen. Y de hecho lo ha hecho Trump. Trump se ha armado también de sus celebridades, más financieros que otra cosa, multimillonarios. Han salido a la palestra a apoyar a Trump, figuras del deporte. Ya esto es parte, ya la política americana cambió. Pero se dice que esos artistas que salen para apoyar a determinado candidato le pagan un dinero para que... No necesariamente. No necesariamente. Al contrario, el artista gana mercado y gana publicidad. Se beneficia de, sí, se beneficia del gran paraguas de que hecho, es Donald Trump. Muchos artistas pelean y presionan de que le den espacio. Ok, perfecto. Una pregunta que quiero hacerle al doctor Luis Díaz Martínez es la siguiente. Casi la mayoría de los politólogos, de los analistas importantes, de los medios importantes, han coincidido todos en que ha sido el proceso electoral más inédito y complejo, tomando en cuenta incluso que a Donald Trump intentaron 2 intentos flagrantes de homicidio, de asesinato. ¿Cuál es entonces digamos que la perspectiva de un proceso electoral tan complicado para la parte final? Que ve, conociendo Luis, mirando su experiencia en todos esos procesos electorales y lo inédito y complejo que ha sido el proceso. Bueno, primeramente el sistema electoral americano nace con la fundación de las 13 colonias originales, donde los padres de la patria, de la Revolución Americana, le daban a cada estado esa participación, ese empoderamiento para que ningún otro estado pudiera avasallarlo. Y eso surge con las 13 colonias. Cada estado adquirió cierta independencia en su modo operando de gobernar su estado. Esto cambia, de hecho, esto le da una fisonomía, una estructura del sistema electoral norteamericano de esta manera. De hecho, no hay una Junta Central Electoral. No, está lo que se llama la Federal Electoral Commission, una comisión para asuntos electorales. No funciona como un tribunal electoral. Okay. Tú tienes 50 juntas electorales estatales. Cada estado tiene su junta electoral. Y tú tienes las pequeñas juntas municipales. ¿Qué resulta? Pero, perdón, ahí mismo la pregunta, pero todo bajo un solo ordenamiento, todas las juntas centrales electorales independientemente del estado. No, precisamente. Las juntas electorales estatales son autónomas e independientes. La Comisión Federal Electoral solamente regula algunos aspectos muy mínimos y de poca incidencia. O sea, las juntas estatales son los que terminan certificando los electores, los candidatos gananciosos en los procesos electorales y no son apelables. Y cuando hay un problema, ¿quién lo puede arbitrar? Bueno, entonces vamos a hablar de las irregularidades en un proceso electoral, donde se entra en litigio. No existe per se lo que llamamos el delito electoral. Sí existe el delito civil, donde hay impersonificación, robo de identidad, falsedad en escritura, una persona dar una declaración farsa, que vivía en una dirección para cambiar su registro electoral, no lo hizo. Entonces, esas violaciones no son violaciones electorales, son violaciones de carácter civil. Okay. Y se manejan judicialmente en el sistema judicial regular. Ahora bien, ¿qué tú tienes? De la misma manera que hay 50 juntas electorales estatales, tú tienes también para apelación, última apelación, en los casos de violaciones de carácter civil, porque son violaciones civiles, no son penales, salvo que haya amenaza, intimidación, alguna violencia física. Tú tienes 50 circuitos de Suprema Corte de Justicia. Cada estado tiene una Suprema Corte de Justicia estatal, donde se definen todos los conflictos judiciales de carácter civiles y penales. ¿De ese estado? De ese estado. Cuando eso falla, entonces se puede apelar al circuito de apelación de la Suprema Corte de Justicia Nacional como última instancia. Muchas veces la Suprema Corte de Justicia Nacional rebota el caso y lo devuelve al Estado porque tienen mucha autonomía. Entonces, los casos de violaciones de conflictos electorales van a un proceso judicial normal. ¿Cuál es digamos,
que la información a esta hora de la noche, 8:15 en Santo Domingo de la noche, de lo que ha sido el proceso electoral, que entre otras cosas el grupo de Donald Trump, el Partido Demócrata, algunos delegados han denunciado que ha habido irregularidades durante el proceso. Bueno, eso es parte del libreto de Donald Trump, de crear las expectativas de irregularidades. Eso es como quien dice un pataleo adelantado, en caso de. Pataleo adelantado. Sí, pataleo adelantado. En otras palabras, asegurarse. Pero si hay ese nivel de competitividad entre los demócratas y los republicanos, quizás entonces no habrá necesidad de pataleo, pienso yo. No. Es que el sistema electoral, la estructura del sistema electoral americano es muy delicado. No se gana por el voto popular, claro. Absolutamente. Y los que están apostando y haciendo apuestas, que no paguen sus apuestas hasta de aquí a 2 o 3 días, que no la paguen. Incluso... Mínimo 2 o 3 días. No, incluso yo me voy más lejos, que no paguen las apuestas hasta el 20 de enero, que no la paguen, porque es un proceso tan complicado que voy a tratar de explicarlo. Primeramente, tú tienes los circuitos electorales estatales que son última apelación. El gobernador del estado y el secretario de Estado del estado, que viene siendo una especie de procurador general del estado, tiene la última palabra en la certificación de los resultados electorales de cada estado. Y eso es independiente de cada estado. Ahí no entra ni siquiera la Federación Electoral, la Comisión Federal. No tiene ninguna opción de variar. Entonces, ¿qué tú tienes, Abinader? Tú tienes que la mayoría, te voy a poner un ejemplo para que podamos entender. De hecho, no digamos colegios electorales. No hay colegios electorales. Hay un colegio electoral, uno solo. Ese colegio electoral está constituido por 538 electores, que son electores por delegación, resultado del proceso electoral de cada estado. ¿Cuál es el problema? Que no es simple, tampoco. Que no basta que tú ganes el voto popular en el estado. Porque, por ejemplo, el estado más pequeño, Nuevo México, tiene 3 electores. El estado con más electores es California, con 74. Para tú ganar las elecciones en Estados Unidos, tú no necesitas ganar en los 50 estados. Por ejemplo, tú tienes los estados azules, que son unos 15 o 20, tienes los estados rojos, los del republicano, que son unos 30, pero hay 7 o 10 estados con los cuales se ganan las elecciones en Estados Unidos. No hay que buscar más votos, te lo voy a mencionar. California 74, New York 48, Florida 30, Pensilvania 20, Georgia 16, Texas 38, Illinois 20. Con esos estados, el que ganó la presidencia de Estados Unidos porque tiene los 270 votos electorales. Eso era lo que iba a preguntar. Entonces, ¿qué utilidad en este proceso electoral, Luis, tiene el voto popular? ¿Para qué sirve? Buena pregunta. Cuando tú ganas el voto... Porque si tú no ganas con una mayoría de votos, entonces, y ganas con los por delegación. Bueno, por ejemplo, tú tienes actualmente lo que se llaman los swing states. Son los estados vacilantes y cambiantes. Esos swing states son aproximadamente ahora mismo 7 estados, no 10, 7. ¿Por qué? Porque entraron en la categoría de los estados morados. ¿Sabes cuáles son los estados morados? Ni rojo ni azul. Se mantienen oscilantes. Están oscilantes hasta el día de hoy. Indecisos. Por historia se maneja así. Porque han sido tradicionalmente republicanos o tradicionalmente, y después demócratas. Y entonces actualmente hay una tendencia a cambiar. Son los estados del péndulo, ¿verdad? Que oscila. Esos estados... Hay un transfugismo ahí, Luis. Esos estados te los voy a mencionar. Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Nevada, Carolina del Norte, Michigan y Arizona. El que gane 4 de esos estados ganó. Ya es presidente. Sí, ganó. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los otros estados, que son pocos electores, de 3, de 4, de 5. Los determinantes son esos, entonces. Actualmente eso. De 10, tradicionalmente, estos 7 que son los del péndulo. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo se determina? ¿Por qué el voto popular? ¿Dónde incide? Bueno, en la mayoría de los estados, el voto popular te acredita automáticamente la delegación de los electores. Automáticamente. Tú ganaste San Cristóbal,
y tú tienes 3 circunscripciones en San Cristóbal, cada circunscripción es un elector, no 300. Un elector. Entonces, ¿qué hace la Junta Provincial de San Cristóbal, para ponerte un ejemplo, del Estado? Te acredita los 3 electores de las 3 circunscripciones. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que hay estados que no funciona así. Tú tienes que ganar en cada circunscripción para tú ganarte un elector. ¿Tú estás escuchando? Pero es realmente difícil. Como elecciones de entonces. elecciones. Sí. No, incluso hay un estado que solamente aporta un elector y con ese elector en esa circunscripción puede definir el empate que estamos viendo. Es el estado de Grand Rapids, de Michigan. No, No es ese. ese es Nebraska. Ah, Nebraska, un voto. Es Nebraska. ¿Por qué razón? Por ejemplo, Maine tiene 4 electores. Allá arribita, allá en la frontera. Hago la otra pregunta ahí mismo, para yo poder entender y que los amigos también lo puedan entender. Entonces, ¿cómo se decide ese voto? Dice que un estado puede tener uno, pero otro puede tener... Los partidos inscriben sus delegados. Sí, lo que quiero preguntar es si el número de población incide también. Es proporcional, claro que sí. Tú tienes por cada tantos habitantes un congresista. En el caso de los senadores, son 2 senadores por estado. Son 100 senadores. Actualmente hay un empate en la Cámara del Senado. Son 50 senadores republicanos y 50 senadores demócratas. ¿Y quién desempata? El vicepresidente o la vicepresidenta. Cada vez que hay una propuesta de ley crítica, la vicepresidenta o el vicepresidente se presenta, preside la Cámara y pone el voto que rompe el empate. Bueno, ha pasado así. Y en con este el tema caso, del que la presupuesto. vicepresidenta es candidata presidencial. ¿Qué resulta? Muy interesante. Vamos al proceso complejo. Sí. Primeramente, terminamos las elecciones hoy. Hoy se comienzan a contar los votos de ultramar, los votos por correo y los votos temprano. Son 3 conteos. Se le añade a eso el conteo de los votos de las elecciones Emitidos ya hoy. per se. Entonces, son traumáticos, porque entonces vienen las impugnaciones y vienen las incidencias. Igual que aquí. Que pueden entorpecer el resultado final. Ahora, ¿qué tú tienes? Tú vas a tener una tendencia, un indicio de dónde se inclina la mayoría de votos a favor de. Pero tú no tienes oficialmente un conteo hasta que tú no concluyes ese proceso. Los 5 días no terminan ahí. Todavía hasta diciembre, mediados de diciembre, los diferentes juntas electorales del Estado tienen para determinar la validez de todos los votos para poder certificar los electores. Ahí vamos. En diciembre, antes de mediados de diciembre, hay que certificar los electores. ¿Por qué razón? Porque el 6 de enero se convocan a ambas cámaras de senadores, de diputados, y los 538 electores se convocan. Entonces, cada elector va y deposita su voto, su certificado, un certificado que lo firma el gobernador del estado. Problema. ¿Por qué razón? Oye esto. Donde un elector le es acumulado automáticamente al ganador del voto popular, resulta que el elector tiene discreción en el momento de llevar su certificado y declarar su voto, de cambiar el voto por el cual fue designado. Si Kamala gana con 270 electores, de esos 270, en algunos estados, el elector tiene la discreción de decir, yo no voy a votar por Kamala. Hay uno que se cambia al final. Sí, Eso sí. aquí le llamamos transfugismo, doctor. Tiene sus consecuencias, ¿ves? Pero dentro de tan enmarañado, tiene sus consecuencias. Y el elector puede sufrir hasta consecuencias judiciales, porque él fue electo por un mandato. ¿Qué resulta? Debió votar por eso, sí, lo decidido. No, espérate. Que es que el gobernador del estado, donde hay más de 30 estados gobernados por republicanos, tiene la facultad en ciertas disputas o de indefiniciones técnicas de designar el elector. Y automáticamente se lo dan al candidato que no ganó el voto popular en el estado. Es complicado, Es complicado. Entonces, vamos a ver. Llegamos el 6 de enero. No puede haber ya disputas judiciales. Tienen que estar todos definidos. Lo que se pelea es la validez de los electores. ¿Y cuándo es la toma de posesión del presidente electo? El 20. ¿Qué pasa? El 20, si el día 6
se ponen de acuerdo. Sería Sí. el 20 de enero. No. El 20 de enero, el 20 de enero. El 6 de enero, si los electores no se ponen de acuerdo y hay problema y la Cámara de Diputados objeta certificar el resultado de los electores, que puede hacerlo, entonces inmediatamente hay tremendo pandemonio. Entonces, ¿qué resulta? Hay otro detalle. Sí. En estas elecciones estamos hablando de las elecciones congresuales a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado, que se hace cada 2 años de manera intercalada. Las cámaras se renuevan, una parte Las votaciones del llamado medio tiempo. de medio tiempo. ¿Qué resulta? Que en estas elecciones de medio tiempo que coincide con las presidenciales, si los republicanos ganan la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, tremendo problema. No importa que Kamala gane por mayoría popular, la Cámara de Diputados puede obstaculizar el 6 de noviembre, el 6 de enero, para poder crear un caos, porque el 20, de no haber un presidente certificado el 6 de enero, el 20, quien ganó la Cámara de Diputados, elige el vicepresidente. Quien ganó la Cámara de Senado, elige el presidente. Y no tiene que ser ningún candidato. Incluso puede ser hasta un extrapartido. Okay. Pero es bastante... Entonces, el Congreso, nuevo Congreso, queda libre de hacer una plancha de candidatos. Libre completamente del resultado electoral de los dos candidatos. Si son los republicanos que controlan ambas cámaras, el Senado va a proponer a Trump y la Cámara de Diputados es posible que le busque otro mejor compañero a Trump. Es posible. Como vice. Como vice, sí. Porque tienen esa facultad el día 20. O sea, eso hay que... Para evitar una crisis, mayor. Y en tu opinión, Luis, como politólogo también, Luis es politólogo también, pero Luis también es teólogo. En tu opinión, Luis, ¿ese proceso realmente es democrático? Sí, es democrático porque los padres fundadores, lo llaman the founding fathers, los padres de la patria, de las 13 colonias originales, tenían un concepto pseudo religioso de la libertad de conciencia y la libertad de religión. Al ser ellos de diferentes conceptos religiosos, querían mantener esa independencia en cada una de sus colonias. Y cada colonia tenía un elemento religioso predominante. Por ejemplo, los mormones. Pero siempre fueron protestantes todos. Y no, ahí ponen católicos. No, señor. El estado de Virginia fue fundado por misioneros católicos. Y el estado de Maryland fue fundado por misioneros católicos, que fueron también perseguidos en algunos estados por protestantes que dominaban en Europa, en Alemania, en algunos estados. Los católicos sufrieron persecución también. O sea que tú tuviste aquí, en Estados Unidos, emigraron los peregrinos, como le llaman, de diferentes fe y de diferentes bases religiosas. Entonces, ¿qué quisieron los padres de la patria? Preservar ese poder del Estado, que nadie avasallara a nadie por concepto de su creencia religiosa. Oye, ¿de dónde viene eso? Hasta ahí determina también eso. Sí. De manera tal que el Estado, el Poder Ejecutivo, no pueda ser avasallado por un Congreso ni por una Cámara, y de todas maneras termina en ambas cámaras. Estamos analizando las elecciones en los Estados Unidos que se han estado celebrando hoy, y un dato importante que le dijo nuestro invitado, el doctor Luis Díaz, que es politólogo, es asesor político del Partido Republicano, me dijo, ¿verdad? Del Demócrata en los Estados Unidos. Está buscando problemas. Y hay en estos momentos más de 3.200 millones de dólares que la gente ha estado jugando en la lotería. En apuestas. 3.200 millones de dólares en apuestas para quién es que va a ganar. Entonces me decía don Luis que es los que están apostando, que no gasten su chelito, que no paguen ¿hasta qué día? Hasta el 20 de enero. Y cuando definitivamente sabremos quién es el presidente o la presidenta de los Estados Unidos. Pero quizás puede ser antes. No recomendamos. No recomendamos. Luis, ¿qué le conviene a Latinoamérica? ¿Kamala o Donald Trump? Bueno. Latinoamérica, el Caribe. Tengo problemas con la personalidad narcisista,
y megalómana de Donald Trump. Sí. Tiene todo el perfil de dictador. Me sorprende que si hiciéramos una encuesta en República Dominicana, Trump arrasa las elecciones aquí. No está votando, pensando en su mente, hasta gente en los conchos y en las guaguas dice que Trump es el hombre. ¿De dónde yo percibo esto? Y antes de contestar, ¿qué es más nos conviene? ¿De dónde yo percibo esto? Que Latinoamérica se crió y nació bajo manos duras y bajo presidentes dictatoriales. Sí, es cierto. Entonces, ese sentido psicozoológico, político, crea esa conducta masoquista de que nosotros queremos una mano dura, ¿ve? Especialmente cuando hay frustración social. No me extraña el paralelismo con Ramfi Trujillo. La gente habla de Ramfi no porque tenga un gran programa, ni sea esa gran personalidad política, pero la gente lo percibe como una réplica de la mano dura de su abuelo. En otras palabras, el latino últimamente no es que tiene una gran mayoría, pero Trump ha avanzado en su aceptación en los latinoamericanos. Y todo viene de ese perfil de mano dura. Mano dura. De mano dura. Es un asunto psicosocial, Con, psicológico. con todo y ser supremacista blanco, racista, o sea, tiene muchas cosas arriba. Sí, pero es que la conducta masoquista, precisamente, tú coges a una víctima de secuestro y por mucho tiempo que dura con su secuestrador, llega un momento que lo quiere, lo defiende y pide que lo perdonen. Le tiene simpatía. Sí, le tiene Es llamado simpatía. síndrome de Estocolmo. Exactamente. Entonces, Así es. ¿qué Sí. conviene más a Latinoamérica? Bueno, Trump es un hombre de negocio, muy exitoso, aparentemente, ¿ve? Aparentemente, porque las bancarrotas que tiene y las deudas que tiene. Pero él siempre ha vivido así. Sí, Es que las bancarrotas de son un las dos negocio en los cosas. Estados Unidos. Sí. Entonces, Declararse en bancarrota es un negocio. A Latinoamérica, yo personalmente, mi línea es la línea demócrata. Primeramente, no puedo entrar en simpatía con la línea republicana de Trump por su narcisismo, su megalomanismo, su espíritu vengativo contra las minorías inmigrantes. Y, en fin, entre unas cosas y otras, entre dos males, para mí personalmente, Kamala sería el mal menor. ¿Por qué razón? Es una inmigrante, es descendiente de padres inmigrantes jamaiquinos y de la India. Lo mismo Donald Trump, es hijo de padre alemán, descendiente de alemanes. Sí, pero esta clase de inmigrantes se hizo rica y poderosa y explotadora. En el caso de los jamaiquinos inmigrantes y los hindúes, no sobrepasaron el estatus de obreros y de trabajadores por la economía americana. ¿Por qué llega a calar Luis Díaz Martínez? ¿Por qué llega a calar el discurso de Donald Trump en una gran parte, una gran franja de la sociedad norteamericana, específicamente? ¿Por qué razón? Está lo que se llama la psicología del villano. La gente llega a un momento que apuesta al villano y apuesta al malo. Primeramente porque el villano es el que más golpea al protagonista y casi siempre gana. El protagonista vive aporratado y muerto y hasta lo resucitan para decir que ganó. Entonces, por ejemplo, tú tienes el caso de este rapero, dime que ha ido preso varias veces, dame un nombre. Puff Daddy. No, aquí dominicano. Que fue el que inició con el dembow y... Sí, ya sé, sí. Ya gané. Rocky RD. No, el el otro. que estuvo preso y... que está- Omega. Omega. Omega es merenguero, Omega no es Sí, de no, boxeo. pero es rapero también. ¿Dónde? Sí, pero es el que impulsa. Sí. Y le gusta el La mambo. música urbana. Y le gusta su mambo a la gente. Entonces, ¿qué le gusta a la gente del rapero y del dembocero? La rebeldía. La rebeldía y la vulgaridad. Entonces, cuando tú ves que el villano se sale con la de él y relaja el sistema y juega con el sistema, es una forma vengativa, ¿ves? Entonces tú entras en simpatía, en una simpatía sociopática, ¿ves? Lamentablemente. Entonces Trump tiene ese discurso. Trump, primeramente, tiene que entender que el Partido Republicano, hasta la muerte de John McCain, era un partido moderado, era un partido de discurso, de conversación y de acuerdos entre Muy partidos. conservador en su Muy discurso. conservador y su enfoque era la economía. Pero el Partido Republicano tiene una base extremadamente pobre de blancos que no pasan de la high school, de la escuela secundaria.
de un sector rural americano pobre, 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 blanco, pobre, adictos, la mayoría de los consumidores de narcóticos son blancos americanos, porque tienen el mayor poder económico de consumo narcótico, para que lo sepan. Entonces tú tienes... ¿No son los negros entonces? No, esos son minorías, eso no tienen para... Los negros son minoría en los Estados Unidos. Son minorías. Igual que los hispanos. Donde son mayoría es en las cárceles. En las cárceles son mayoría. Entonces, y después le siguen los hispanos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Esa personalidad de Trump revive un discurso guardado, un discurso reservado de esa comunidad blanca americana, ¿ve? Donde lo que no se podía decir, Trump lo dice y entonces refleja una identidad. Se convierte Donald Trump en la redención de esos sectores marginados, abusados, sin oportunidades. Le da vida y expresión a la base de esa sociedad dominicana blanca, evangélica, nacionalista, patriótica, empañada por el Ku Klux Klan, por racismo, por violencia, en fin. Hay otro detalle que espero no pasarlo por alto. En Estados Unidos está ocurriendo lo siguiente. Tenemos una población blanca envejeciente. Esa población blanca envejeciente es el mismo síndrome de South Africa, de África del Sur, sí, de Pretoria, donde aunque dominaban el escenario político y económico, la sobrepoblación de la población negra era tan avasallante que ponía en riesgo su existencia. En Estados Unidos la población blanca es temerosa de esa migración, una descontrolada y una ya existente, y es la existencia de su identidad como raza blanca. Olvídate de la religión y del Señor y del pro aborto y del antiaborto. Son fachadas de doble moral. Ahí no hay una sinceridad real, moral ni espiritual. Entonces, ¿qué tú tienes? Que esa población blanca americana está luchando por su supervivencia. Entonces, tiene que tener un sistema electoral y un líder fuerte que avasalle todas esas amenazas. En el caso de Donald Trump, amenazó a los Estados Unidos de que si no frenan la migración ilegal, pues a establecer aranceles de un 25%. Y si aún así, con esa sanción, continúa la migración ilegal de mexicanos a Estados Unidos, amenaza con establecer aranceles de un 100%. Me parece que Donald Trump actuó de forma inteligente al frenar y al criticar la migración de indocumentados como forma de ganarse ese apoyo del voto blanco. Indiscutiblemente. De los americanos blancos. Y no solamente de los americanos blancos. El latino inmigrante ya, de generaciones de una, dos y tercera generación, él se siente también amenazado por esta nueva ola de inmigrantes. Así es lo que hablábamos hoy, Dani y yo. De manera radical, porque entiende que se sienten desplazados. Pero hay un problema. Cuando Trump dice que va a ser de deportaciones masivas, estamos hablando de 20 millones de inmigrantes establecidos ya en Estados Unidos, que no son los nuevos inmigrantes. O que estén legales, ¿lo van a deportar? No. Estamos hablando, tú tienes en Estados Unidos hasta las últimas 2 elecciones 11 millones de inmigrantes en estatus irregular, donde la reforma migratoria siempre fracasó porque los republicanos se oponían. Pero ahora es un tema de interés porque Trump ha podido capitalizar ese tema y le ha salido bien. Es un tema, el tema del aborto, el tema de la mujer, el tema de la inmigración, la economía. Trump tiene más de 5 factores que favorecen su discurso. La crítica a los LGTB. Exactamente. El tema de la guerra, que es un elemento muy dominante con una sociedad norteamericana que hay una franja importante que está en contra de la guerra, con la crítica de que los grandes presupuestos de Estados Unidos se van a la guerra y con lo que ha sido la cultura de Estados Unidos de ir también siempre a la guerra, donde quiera, o sea, el poder hegemónico de Estados Unidos como país, como imperio. Bueno, es que tú tienes después del consumo de droga y el tráfico de droga, la industria de mayor demanda en Estados Unidos es la industria armamentista. Esas armas tienen que venderse y las que no se han podido vender, hay nuevos armamentos que hay que ponerlo a prueba. Y eso se justifica fuera de los acuerdos convencionales
de guerra, los acuerdos convencionales de guerra, cuando tú tienes nuevos escenarios donde tú utilizas nuevos armamentos que no tienes que someterlo a través de los observatorios de Naciones Unidas ni de los organismos internacionales. O sea, ¿qué resulta con la OTAN y los aliados europeos? Tú vas a tener, si Trump fuera el candidato presidencial, una confrontación muy seria donde Europa va a tener que caminar con sus propios zapatos y vestir sus propios calzones. Va a tener una Europa más independiente en su política de defensa frente a la amenaza de Rusia. Entonces, ¿qué pasa con Netanyahu? ¿Por qué él despide a su ministro de Defensa? Porque él prevé una victoria inminente de Donald Trump y tiene que crear las condiciones de traer con él un gabinete de línea dura, indiscutiblemente. Un gabinete de línea dura. O sea, es una jugada también política. Sí, incluso bombardear al Líbano en medio de días antes de las elecciones fue algo intencional para crearle problemas a Estados Unidos con la comunidad musulmana, indiscutiblemente. Y eso favorecía a Donald y acababa con Biden. Claro que sí, porque la administración de Biden ha sido muy tímida, muy limitada en cuanto a controlar la política, yo diría hasta genocida, no debiera ni decirlo por esta vía, del Estado de Israel contra la población árabe. Wow. O sea, uno se queda de una pieza porque realmente hay situaciones que se han dado en tema de la guerra, que tiene también su código, que uno no lo entendería y que es repugnante. Por ejemplo, violaciones del propio ejército israelí. Sobre todo una retórica de que la gente es contra Israel. Y yo digo, bueno, yo no soy contra Israel, yo soy contra el genocidio, que es diferente. Porque si es en nombre de Dios que se va a hacer eso, entonces el mundo le dice que no. Pero vámonos al plano de la posibilidad de uno de los elementos que más ha vendido Trump, que a la gente también le ha caído bien y se reconoce. Es el hecho de que él siempre dijo, yo freno la guerra e incluso en el caso de Rusia y Ucrania, yo paro el conflicto. Lo hizo muy simplemente, algo así, pero realmente está a su favor de que durante su mandato no se abrió más guerra en el mundo. Estaban las que están ahí, que dejó Obama y que dejaron los Bush. Bueno, la población electoral americana es muy sensible en el tema de la guerra, especialmente después de haber perdido la derrota de Vietnam, que fue una guerra perdida. La de Afganistán. La de Afganistán, otra guerra perdida. El fracaso en Irak, de estabilizar a Irak. Entonces, estos fracasos de guerra, la población americana es muy sensible, especialmente por la pérdida de sus jóvenes, de 18, 19, 20, 22 años, no pasan de ahí. Entonces, tú tienes que, todos los escenarios electorales que han atravesado por situaciones de guerra en Estados Unidos, el partido de gobierno sale perdiendo. Y entonces esta situación de guerra en el Medio Oriente, y especialmente la situación de Gaza, no vamos a llamarle genocidio, yo quiero hacer esa corrección, porque tengo amigos en el Estado de Israel, en la Embajada de Israel, vamos a llamarle barbaries de guerra. Ellos conocemos el discurso y el código. ¿Lo entienden? Sí, ellos lo entienden, vamos a llamarles barbaries de guerra. Entonces, estas barbaries de guerra, o excesos de guerra, resultan que hay que justificarlo desde el término de las partes involucradas. Entonces, Trump representa una agenda, una carta blanca, un cheque en blanco, y Estados Unidos, vuelvo y te digo, es muy sensible a las situaciones de guerra. Tanto entre los republicanos o entre la candidatura de Donald Trump y la candidatura de Kamala Harris, los dos lucharon por el mismo tema, el tema de la migración, aunque Trump fue quien hizo más énfasis. Sin embargo, el tema de la migración ilegal, que Trump ha amenazado con confrontarla y hacer todo lo que pueda para evitar por toda la situación que está generando la migración irregular y de delincuencia en Estados Unidos. Ese tema esclizó
una posible agenda de importancia para América Latina. Porque lo único de que se hablaba era que los malos latinoamericanos van para allá, van para adentro, que vienen desde Venezuela, que vienen desde México, con el caldo de cultivo del tema realmente de México, con los carteles, la lucha de los carteles de la droga. ¿Qué mira entonces puede tener? ¿Cómo tú puedes advertir un gobierno cuáles serán sus relaciones con América Latina en medio de un discurso como ese si Donald Trump se posesiona como presidente? Cuando realmente no se ha visto una agenda para América Latina. Bueno, tú tienes varios países alineados en el sector de izquierda o progresista. Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala se le ha virado también, entonces tiene Uruguay. Entonces, Trump va a tener una agenda muy difícil en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tú tienes la mitad de los países hispanoparlantes que están alineados en ese sector izquierda progresista, no radical, y va a haber problemas. La agenda de Trump va a tener serios problemas. ¿Es verdad que él se entiende con Putin? ¿O tú crees que realmente Rusia está interesado en un fracaso del proceso electoral o está interesado en un candidato? No, déjame decirte, está lo que se llama en geopolítica la convención del detente. El detente es tú crear un estado, no de Guerra Fría, sino de la Guerra Fría pasar a un acuerdo de retirarnos a los parámetros de donde se iniciaron los problemas. Negociación. Lo que se llama el armisticio. El armisticio lo que hace es que te separa la frontera, se mantiene el estado de guerra, pero mantenemos la paz. Entonces, Rusia necesita urgentemente. La economía, Ucrania está desbaratando a Rusia económicamente. Está desbaratando a Rusia económicamente. Putin necesita una política de detente. Trump es el individuo. Le conviene Trump. Trump es el individuo. No es que le va a ganar a Putin en la trama de vamos a negociar. Es que a Putin le conviene y a Trump le conviene. Porque va a decir, él lo ha dicho. Putin lo ha dicho. Nosotros hay que detener esta guerra. Él va a decir que yo fui que tranquilicé a Putin. Aparentemente. Entonces, esa es la situación de... Conveniencia para ambos. Sí, conveniencia para ambos. Mira, hay una noticia, breaking news, lo último en torno a esto. Por favor, nuestro director, si puede colocarnos esta noticia que le enviamos en pantalla. Dan victoria a Donald Trump en Indiana y Kentucky y a Harris en Vermont. Por favor, a nuestro amigo el director. Las primeras proyecciones de los medios estadounidenses apuntan que el candidato republicano Donald Trump se ha hecho con la victoria en las elecciones presidenciales en los estados de Indiana y Kentucky, mientras que la candidata demócrata Kamala Harris ha ganado las elecciones en el estado de Vermont. Estas primeras victorias entran dentro de los pronósticos. Kentucky aportará a Trump 8 votos electorales e Indiana sumará otros 11, mientras que Vermont representa 3 votos para Harris, y hay que recordar que hacen falta 270 votos electorales para alcanzar la presidencia. También han comenzado a aparecer las primeras proyecciones para un estado clave como es Georgia, que aporta 16 votos electorales, pero ahora mismo los votantes en el estado sureño no parecen decantarse por ningún candidato en concreto, o sea, que no han decidido por quién votarán en Georgia. ¿Qué te parece esa proyección, Luis? No, esa proyección está dentro de lo predecible ya. Esos dos estados entran en los estados rojos. Indiana y Kentucky son estados ya republicanos previo a ser ganados. O sea, eso no es noticia ahora mismo que inquieta. Kamala, Vermont también es un estado azul previsto a ser ganado. O sea, todavía eso no inquieta. Es el estado de Bernie Sanders, sí. Vermont. ¿Dónde tenemos que entrar en inquietud? En los estados oscilantes. Ahí sí hay que tener... Los estados péndulos, como le dicen. Vamos a entender que los estados rojos ya están ganados y son estados que ya están definidos. Ahí no hay que predecir nada.
Y los azules Y también. los azules están también ya definidos, ahí no hay que predecir nada. ¿Cómo está la correlación de votos entre estados azules y rojos a favor de Donald o de Kamala? ¿Tiene ese dato usted? No, muy simple. La relación del sistema de colegios de los electores del colegio electoral crea precisamente en esa desproporción como de 15, 18 estados azules contra unos 30 estados rojos, crea ese empate técnico por el número de electores que aportan ciertos estados. Los demócratas no necesitan 50, 30 estados, necesitan 10 estados para ganar. Hay un empate técnico a nivel de estados, los rojos y los azules, entonces los estados oscilantes son los que van a determinar. Cuando la audiencia común, tradicional, ve el mapa y ve el mapa rojo casi entero, cree que es una victoria inmediata y absoluta. No, no lo es. No lo es. Porque bastan 10 estados azules, si son los estados de esa mayoría de electores, para cerrar el proceso electoral. Ok. Y quiero hacerle una pregunta ya prácticamente al cierre, Charlie. estamos casi si usted me lo cerrando. permite, estamos prácticamente Adelante, cerrando. adelante. Qué buena la información que nos acaba de dar. Eso es más o menos lo que se perfila, las expectativas que se están dando en Estados Unidos. Pero a Luis yo le quisiera preguntar al doctor Luis Díaz Martínez lo siguiente. Al presidente Luis Abinader, ¿qué le conviene? Su relación con Estados Muy Unidos. buena esa. Él es muy amigo, parece que era muy amigo de Donald, pero Luis también se entendió que más lo cargó a él fue Biden. Es decir, los demócratas porque pero también Donald Trump en el 20 le mandó a Pompeo para decirle a Danilo, aguántate ahí papá, que este hombre es de nosotros. ¿Qué ve ahí Luis Díaz en brevísimo tiempo? Tradicionalmente, República Dominicana ha mantenido sus mejores relaciones con gobiernos demócratas. Ok. Tradicionalmente hablando. Lo de Trump hay que verlo siempre como un ensayo y de adivinar sus intenciones. Es un incierto. Sí. La conveniencia, porque Trump no actúa por convicción, sino por conveniencia. Eso hay que Trump entender. es un estratega, Donald Trump. No, por eso se subió a un camión y le revertió el tema de Camión de basura. basura. En cuanto a República Dominicana, cualquier resultado republicano o demócrata, República Dominicana es la tacita Sí, de la democracia y de la estabilidad económica en toda Latinoamérica. así es. Y cualquier presidente necesita manejar sus relaciones con República Dominicana Excelentemente bien. en cuanto a los intereses hacia Latinoamérica. ¿Cuál es el tema espinoso? El tema espinoso de Trump, el problema haitiano, que nos force a recibir una mayor cantidad de haitianos de la que ellos están deportando. Pero si él no quiere que vaya, que entren a Estados Unidos, no le va a pedir al gobierno Bueno. dominicano que esté en esa lucha que entren para acá tampoco. Bueno, don Luis Díaz, muchas gracias por su comparecencia. Hemos hecho un programa interesante, Abinader. Sí, creo que sí. Nos Realmente hemos que sí. manejado Nos solamente hemos con el enterado tema de los muchas Estados cosas Unidos, perfectamente. las informaciones, de modo que gracias El don Luis por sistema su electoral, participación. no. Muchas gracias. Estadounidense. Abinader, de esta forma llegamos al final Gracias. de esta edición de su programa Agenda Libre. Hasta mañana.